el módulo corporativo civil. En esta ocasión voy a ceder el uso de la palabra al doctor Segundo Vergara Mendoza, juez del tercer juzgado civil, a efectos de que pueda realizar la presentación de nuestro expositor. Adelante. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión académica dedicada al análisis y reflexión sobre una materia del derecho civil. Brindada por nuestro honorable juez, el doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón, con el tema medios probatorios en materia civil. El doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón tiene una destacada trayectoria en el campo del derecho civil, siendo un estudioso de la materia, teniendo estudios sobre ello. Es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, juez supernumerario de la Corte Superior de Justicia de las Libertades del año 2007, iniciando como juez de paz letrado con atribuciones en investigación preparatoria en la localidad de Cascas. También ha asumido funciones como juez de paz letrado en los distritos de La Esperanza, Trujillo, Virú, Pacasmayo. En nuestra Corte Superior de Justicia del Santa es juez titular del Juzgado de Paz Letrado y actualmente ejerce funciones como juez civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Estamos seguros de que su presentación nos brindará valiosos conocimientos, nuevas ideas y elementos de reflexión que enriquecerán nuestro aprendizaje. Sin más preámbulo, les pido que me acompañen con un fuerte aplauso para dar la bienvenida al doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón, quien nos presentará su ponencia, medios probatorios en materia civil. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Segundo, por la presentación. Muchas gracias también a la organización por permitirme expresar algunas ideas sobre el quehacer jurídico diario que nosotros conocemos, sobre un tema aparentemente sencillo, o digamos cotidiano, pero no por ello más trascendente, ¿no? Aquí quería precisar, ¿no? Los medios probatorios efectivamente en materia civil, pero además subyacente ello sobre la carga probatoria dinámica. Ese es lo que vamos a tratar. Primero, entonces, lo que tenemos que establecer acá, que es la prueba, ¿no? Para ir entrando en calor sobre el tema. Es bueno, pues, siempre tener en cuenta las nociones o los conceptos que han dado los especialistas en la materia, ¿no? Couture dice, tomada en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Montero Aroca, otro procesalista muy prestigioso, señala pues que la actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de las afirmaciones de hecho de las partes. Esto es muy importante porque sobre eso, precisamente nuestro Código Procesal Civil es lo que regula. Y son estas, las partes, las que determinan sus elementos, sus fuentes y sus medios de prueba. Y precisamente esta determinación es una carga, pero también es un derecho de las partes, incluso un derecho que ya se dijo ya hace buen tiempo, con rasgos constitucionales o digamos constitucionales. Es cierto que, por ejemplo, si revisamos nuestra Constitución Política del Perú, no existe una norma expresa que de manera clara establezca el derecho a la prueba como un derecho fundamental. Pero ya el mismo Tribunal Constitucional, ¿no? En sentencia 10/2002 sobre una acción de incumplimiento, en su fundamento 148 estableció que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, ¿no? Que está reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. La misma sentencia del tribunal, en otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 4831/2005, en su fundamento 4,
señala pues que una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Claro, como todo derecho fundamental, obviamente está sujeto a restricciones, ¿no? Entonces, este derecho a la prueba es un derecho complejo que está compuesto, y aquí es importante tener en cuenta estos elementos, está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios, ¿no? En la etapa postulatoria. Y que la parte que considere necesarios van a corroborar, van a probar sus afirmaciones. El otro, el derecho a que sean admitidos dentro del proceso, a que sean adecuadamente actuados y finalmente que estos sean valorados de manera adecuada y debidamente motivados con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. Conforme vemos acá, pues, vemos lo que usualmente conocemos en las audiencias, ¿no? En un proceso civil. La parte ofrece sus medios probatorios al momento de interponer su demanda. En la etapa de saneamiento procesal, saneamiento probatorio, se analizan los medios probatorios y se ve su pertinencia y se determina su admisión o su no admisión. Luego viene la actuación probatoria, que tiene que ver con ciertos medios probatorios, como inspecciones, declaraciones, testimoniales. Y finalmente ya, al momento de decidir la litis, al momento de emitir la sentencia, se hará pues la valoración adecuada de dichos medios probatorios. Entonces, en este contexto podemos decir que los medios probatorios sirven para generar certeza en el juez, es decir, convencerlo de las afirmaciones efectuadas en el proceso. Y ello lo tenemos claramente en el artículo 188 del Código Procesal Civil, cuando dice, ¿no? Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. ¿Con qué se prueba? ¿Cómo probamos? Tenemos las fuentes de prueba y los medios de prueba. Las fuentes de prueba son las que existen en la realidad. Son anteriores al proceso. Están ahí, son personas, son cosas. A través de un testigo, un documento. No es necesario un proceso judicial para que exista una fuente de prueba. Pero si se decide iniciar el proceso judicial, no. Deberá, obviamente, satisfacer exigencias legales, entre ellas, por ejemplo, el ofrecimiento de medios probatorios en la etapa respectiva, como ya dijimos, en la etapa postulatoria. Entonces, por otro lado, los medios probatorios ya son los instrumentos que emplean las partes para acreditar sus afirmaciones en el proceso. Dichos medios probatorios se obtienen de la fuente de prueba que acabamos de mencionar. Y por lo tanto, el modo de incorporar la fuente de prueba al proceso es mediante los medios probatorios. Frente a esto, pues, vemos que las partes entonces gozan de amplia libertad probatoria, ¿no? Para ofrecer los medios probatorios que estimen suficientes y pertinentes para alcanzar el éxito del proceso que han iniciado. Pero esa libertad también tiene ciertos límites. Por ejemplo, ¿no? Recordando en el Código Procesal Civil, el artículo 690D, que corresponde al proceso único de ejecución, establece que en la contradicción solo pueden ofrecerse la declaración de parte, los documentos y la pericia. Ahora, cabe señalar que el esfuerzo que hace la parte de ofrecer medios probatorios no solo se circunscribe a los medios probatorios típicos como declaración de parte, declaración de testigos, inspección judicial, sino pericia, sino también, o atípicos, sino también se pueden ofrecer los denominados sucedáneos de los medios probatorios, ¿no? Definidos en el artículo 275 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente, ¿no? Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr
la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de estos. Típicos sucedáneos los tenemos en el Código Procesal Civil, como son el indicio, ¿no? Que viene a ser, pues, conforme lo establece el artículo 276, el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. Señores, hay hechos que a veces no pueden acreditarse de manera directa o mediante una prueba directa. Entonces tienen que ser conocidos a través de otros hechos. Y para ello se utiliza la inferencia y se llega a una conclusión. Por ejemplo, en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el usucapiente lo que pretende es que se le declare propietario por prescripción de un bien inmueble porque sostiene que está en posesión del mismo más de 10 años de manera pacífica, pública y continua, y lo hace como propietario. Cuando ofrece sus medios probatorios, en este tipo de casos, generalmente en la práctica se ve, no hay medios probatorios directos sobre la existencia de la posesión, salvo más por ahí algunas constancias que generan más dudas que certezas, pero no hay otros medios probatorios directos de la existencia de la posesión. Entonces, ¿qué tenemos? De algunos casos, ¿qué presentan los demandantes? Recibos de pago de agua, de luz, por ejemplo, del año 2000. Aparece también que este posesionario se registró como contribuyente ante la municipalidad. Entonces, por ejemplo, este grupo de hechos, de indicios probados, nos permiten inferir, concluir que esa persona sí se encuentra en posesión de la fecha que dice, ¿no? Entonces puede servir como un elemento para corroborar la información que ellos pretenden a través del proceso, se le acepte y por ende se estime la demanda de prescripción. Luego también tenemos las presunciones, la conducta procesal de las partes. En la conducta procesal de las partes es interesante, por ejemplo, el artículo 282 establece que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente la falta de colaboración para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del juez estarán debidamente fundamentadas. Sucede, por ejemplo, vamos a ver un caso, por ejemplo, el demandante de un proceso X ofrece como medio probatorio la declaración del demandado. Se admite ese medio probatorio y se fija la fecha de audiencia de pruebas para efectos de la actuación de dicho medio probatorio. Sin embargo, llegado el día, puede suceder dos cosas, o pueden suceder varias cosas. Una de ellas, el demandado no concurre, por lo tanto, no se puede actuar ese medio probatorio. Otro caso sucede, y eso lo vemos en la práctica, días antes, u horas antes, o minutos antes, el demandado presenta un escrito justificando su inasistencia, ¿no? A veces, digamos, casi creíble. Entonces, el juzgado, para efectos de que se logre actuar un medio probatorio, señala o reprograma la audiencia para una nueva fecha. Señalamos la nueva fecha, se instala la audiencia, sin embargo, el demandado tampoco concurre. Entonces, ahí se ve pues una actitud de poca colaboración del demandado, incluso hasta una actitud obstruccionista del demandado para lograr la finalidad de los medios probatorios. Entonces, esa conducta, el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses, en este caso, del demandado. Y obviamente, debidamente fundamentado, puede establecer que la pretensión o las afirmaciones del demandante han sido acreditadas, ¿no? Y también tenemos la ficción legal, otra figura que está regulada también como sucedáneo de los medios probatorios. ¿Qué se prueba? ¿Cuál es el objeto de prueba?
se ha establecido que en el proceso deben acreditarse los hechos expuestos por las partes, ¿no? Entonces es fundamental, básico. Y los medios probatorios sirven para dicho fin. Pero estos deben circunscribirse a los puntos controvertidos que se fijan dentro del proceso. Entonces, dentro de ese escenario, el objeto de prueba se refiere a los puntos controvertidos que se fijan dentro del proceso, los mismos que se extraen, ¿no?, de la comparación entre las afirmaciones que han hecho ambas partes en los actos postulatorios, demanda y contestación. Entonces, es claro que el demandante debe probar los hechos que afirma, incluso cuando el demandado se encuentra rebelde. Pero en este caso, en estricto, no puede hablarse de puntos controvertidos porque no existen afirmaciones de ambas partes. Pero ello no significa que el silencio del demandado rebelde no exonera al demandante de acreditar los hechos que afirma. Acá, por ejemplo, este tema de la rebeldía o de la no presentación de medios probatorios, por ejemplo, tenemos un caso de desalojo por ocupación precaria. El demandante pretende la restitución de un bien inmueble porque sostiene, su afirmación es: yo soy propietario. Por lo tanto, tú, demandado, estás en posesión del bien de mi propiedad y no tienes ningún título que justifique tu posesión. Te demando para que me restituyas, me entregues el bien inmueble de mi propiedad. El demandado no contesta, rebelde. Pero esa situación no libera al demandante de acreditar su condición de propietario del inmueble que es materia de restitución. Porque si no acredita ello, su restitución no va a prosperar. Porque es una carga probatoria, ya estamos ingresando al tema de carga probatoria, del demandante acreditar su afirmación. Esto es acreditar que es propietario. Situación que no la hace, entonces la posibilidad de que su demanda se estime son casi cero, ¿no? También tenemos el caso del acreedor, que pretende el pago de su crédito. Entonces, aun cuando el deudor esté rebelde o estuviera rebelde, le corresponde al acreedor probar la existencia del crédito, de la obligación, de la fuente de la obligación. Lo que no se logra con la sola rebeldía del deudor, ¿no? Porque es carga probatoria del acreedor acreditar la existencia del crédito. Será la carga del deudor acreditar el pago, ¿no?, de la deuda. ¿Quién prueba? Aquí vemos la carga de la prueba que habíamos mencionado. El artículo 196 del Código Procesal Civil sobre la carga de la prueba señala, ¿no?, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Esta disposición recoge el principio probatorio de autorresponsabilidad, en virtud del cual quien afirma un hecho debe probar, correspondiendo entonces a las partes ofrecer sus medios probatorios en la oportunidad que la ley establece. Así, la regla es entonces que los medios probatorios se ofrecen en los actos postulatorios, en la demanda, la contestación, reconvención o absolución de la reconvención. Y por excepción, también se ofrecen medios probatorios en otros momentos que la ley establece. Y ahí, por ejemplo, tenemos los medios probatorios extemporáneos. Expresamente, el artículo 429 del Código Procesal Civil regula esta figura, donde permite o da la posibilidad de que aquel demandante o demandado que no ofreció en su oportunidad el medio probatorio que pretende corroborar su afirmación, lo hace con posterioridad. Pero obviamente esto está sujeto a ciertas condiciones, ¿no? La norma lo establece, que se refieran a hechos nuevos y a los mencionados por la otra parte al momento de contestar la demanda o reconvención. También tenemos en la apelación. En la apelación también el artículo 374 también permite la posibilidad de que a ese nivel, en esa instancia, se ofrezcan medios probatorios. Igualmente establece condiciones.
cuando los medios probatorios, dice, estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero, acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso, ¿no? O sea, pues medios probatorios antes del proceso no van a ser admitidos. Y finalmente, tenemos el artículo 395 sobre cuando se interpone un recurso de casación. Pero ojo, hay que tener en cuenta acá la naturaleza del recurso de casación, donde acá la finalidad de este recurso es, pues, analizar el derecho, ¿no? El derecho objetivo, si este ha sido debidamente aplicado. Entonces, ¿qué puede ofrecer luego de interpuesta la demanda a este nivel cuando haya interpuesto un recurso de casación? El artículo 395 dice lo siguiente: los únicos medios probatorios o los únicos medios de prueba que proceden son los documentos. Pero veamos qué documentos, no cualquier documento. Son los documentos que acreditan la existencia del precedente judicial o de la ley extranjera y su sentido en los procesos sobre derecho internacional privado. Obviamente aquí limita la actividad probatoria porque, de acuerdo a la naturaleza, pues, de este recurso de casación, aquí no se va a analizar, pues, no es una tercera instancia para analizar, pues, los medios probatorios. Se analiza, pues, el derecho aplicado, si está correctamente desarrollado o no. Entonces, queda establecido, pues, que la regla procesal sobre la carga de la prueba es que quien afirma un hecho en el proceso debe demostrarlo. Si no se aportan las pruebas, la parte asume el riesgo de una sentencia desfavorable. Y eso corroborado incluso con una casación, de las tantas que hay, la casación 4720 de 2018 dice: el apremio que produce el incumplimiento de la carga probatoria se evidencia en la sentencia. Pues, si el juez no está convencido de los hechos afirmados por las partes, no puede dejar de emitir la sentencia. Debe aplicar, entonces, la regla de la carga de la prueba, perjudicando a quien no probó los hechos que alegó. Es decir, no cumplió con su carga de probar. Este panorama básico, esencial, elemental del derecho probatorio, sin embargo, sufre un pequeño, no digo traspiés, pero sí un cambio de sentido. Nos referimos a la prueba dinámica. La teoría de la carga dinámica de la prueba, digamos, surge como una evolución natural del derecho. Obviamente, respuesta a nuevas condiciones, circunstancias que se presentan en la sociedad. Debemos saber, pues, que el derecho no es inmutable. Por lo tanto, tiene que responder a las expectativas de la sociedad, precisamente para mejorar el sistema de justicia, para lograr su finalidad. Es cierto, la teoría dinámica de la carga de la prueba dinámica, no la tenemos regulada en nuestro Código Procesal Civil. Pero ya el Tribunal Constitucional del 2007, en el expediente 1776 del año 2004 sobre la acción de amparo, en su fundamento 50, señala utilización de la prueba dinámica. Y dice: se ha establecido prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o quien los contradice alegando nuevos hechos. Perfecto. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba, cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso. Entonces, hace recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. Esto significa entonces que quien debía probar no necesariamente es aquel que afirma un hecho tal como lo establece la regla esencial básica del Código Procesal Civil ya mencionada, sino que supone que la carga probatoria o la carga de la prueba dinámica la tiene la persona quien tiene las mejores condiciones de probar.
Y así como hay un pronunciamiento a nivel de Tribunal Constitucional, ya la Corte Suprema, en varias sentencias casatorias, ha recogido esta figura. La casación 51-59 del año 2019, Lambayeque, en su fundamento 12º, dice, ¿no? La teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Dice ya con su nombre, asigna excepcionalmente la carga de probar a la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Y ello implica, previamente, obviamente, la evaluación de las posiciones de ambas partes del proceso, a fin de determinar de modo inequívoco que una se encuentra en la imposibilidad o extrema dificultad de demostrar sus afirmaciones, mientras que la otra en una mejor o más cómoda posición de rebatir lo señalado. Aquí se deja establecido entonces que la aplicación de la carga dinámica de la prueba no es automática, no es discrecional, sino que exige una evaluación previa, ¿no?, de las posiciones procesales. Es decir, la circunstancia concreta para constatar que efectivamente una parte está imposibilitada o tiene dificultad extrema de acreditar sus afirmaciones, mientras que la contraparte se halla en una posición más ventajosa para hacerlo. Hay una casación, la 5247 de 2008 también, Cajamarca, en donde también se materializó la aplicación práctica de la teoría de la carga dinámica de la prueba en el ámbito del derecho de familia y patrimonial, al imponer al cónyuge demandado la obligación de acreditar que el mutuo adquirido no benefició a la sociedad conyugal, reconoce que era él quien se encontraba en mejores condiciones de probar dicho extremo, ya que tenía acceso directo a la información financiera y documental vinculada al contrato de préstamo. Entonces, de acuerdo a ello, pues queda claro que la finalidad de la carga dinámica de la prueba es corregir desigualdades probatorias y evitar que la parte que carece de medios de prueba, en este caso, se ve injustamente perjudicado por el esquema, digamos, rígido de la carga probatoria clásica que está en el artículo 196 del Código Procesal Civil. Es evidente, constituye una posición más garantista del proceso en el que se busca privilegiar la verdad material sobre la mera formalidad procesal. Queda claro entonces que la carga dinámica de la prueba es una doctrina procesal donde la obligación de probar un hecho no recae necesariamente en quien lo alega, sino en la parte que está en mejores condiciones profesionales, fácticas o técnicas para producir dicha prueba, buscando así entonces la equidad judicial al aliviar la carga probatoria del demandante, que puede ser, por ejemplo, un trabajador, un consumidor, casos de responsabilidad civil médica, ¿no? En estos casos, por ejemplo, para determinar el demandante frente a un tema de mala praxis médica, el demandante obviamente interpone su demanda contra el médico, el galeno o contra la institución médica. Tiene que probar, pues, la negligencia del profesional o de la entidad. Pero, ¿bajo qué condiciones? O sea, es difícil para él porque él no tiene la información que sí la tiene el médico para poder establecer en qué momento hubo o no negligencia, cómo son los protocolos. Entonces acá, y eso lo menciona Espinosa en su libro Derecho a la Responsabilidad Civil, aquí entonces resulta que se invierte la carga de la prueba. Y quien esté en mejores condiciones para producir una prueba, en contrario, es la entidad o es el demandado. ¿En qué sentido? El demandado tendrá que demostrar, el médico o la institución, que actuaron diligentemente. Entonces, ellos, a la luz de su conocimiento, de la información que tienen, tendrán que demostrar que actuaron diligentemente. Y por ende, pues, ya la carga probatoria pasa a ellos, no al demandante. No obstante que el demandante es obviamente el que interpone la demanda, el que inicia el proceso. Bien, señores, ese es un pequeño aporte sobre este tema. Espero que haya sido de utilidad y estoy, ya no, de repente, a escuchar cualquier pregunta de ustedes. Gracias.
Bien, si existiera, por favor, alguna consulta o algún aporte a lo vertido por nuestro expositor esta tarde, el doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón, juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, puede formular su consulta o su aporte en este momento. Ok, no existiendo entonces ninguna consulta. Sí, adelante, ingeniero Cristian. Buenas tardes, gracias, doctor. Gracias por su participación y inserción en este tema tan importante. ¿En qué etapa del proceso se valora el medio de prueba dinámico? Claro, repito, ¿en qué etapa del proceso se valora el medio de prueba dinámico? Gracias, doctor. Muchas gracias. Como se dijo, pues, esta teoría lo que busca es, o lo que observa es, esa desigualdad para efecto de acreditar un hecho. Generalmente son en el acto de valoración probatoria en el cual el juez va a determinar por regla o la existencia de esa desigualdad y por lo tanto hacer un análisis respecto a lo que le correspondía demostrar en todo caso. Por ejemplo, el caso de la responsabilidad médica que había señalado, corresponderá al médico demostrar que actuó diligentemente. En el interior del proceso pueden haber, el juez puede establecer, puede indicar ciertas condiciones para efectos de que la parte efectivamente que va por esta inversión de la carga de la prueba, va a hacer, a cuestionar en todo caso lo que afirma el demandante, podrá indicarle pues de que dada la situación presentada, tendrían ellos que probar, por ejemplo, en el caso concreto, señor médico, dada la situación concreta y considerando que es un tema muy complejo, muy técnico, y ustedes tienen la información, entonces a ustedes les corresponde establecer si han incurrido o no, o si han actuado diligentemente o no en esa práctica médica. Bien. Si quisiera, por favor, alguna otra consulta, puede formularla en este momento. Sí, no, bien, no existe ninguna otra consulta, ningún aporte. Vamos a nuevamente invitar al doctor Segundo Vergara Mendoza, juez del tercer juzgado civil, a efectos de que pueda realizar el cierre de esta importante capacitación con el tema medios probatorios en materia civil. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en nombre de los presentes queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón por la brillante ponencia que nos ha compartido esta tarde sobre Derecho Procesal Civil. Reciba nuestro reconocimiento y felicitación, doctor, por tan destacada participación. Esperamos contar nuevamente con su presencia en futuras actividades académicas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces, sí, ahí está el certificado y si me lo permiten voy a proceder a la lectura. El certificado señala constancia otorgada al doctor Carlos Alberto Cipriano Pichón en materia de su destacada participación en calidad de expositor en la capacitación medios probatorios en la materia civil realizada en la modalidad virtual el 14 de mayo de 2026. Un evento académico organizado por el Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa del Poder Judicial del Perú, Chimbote, 14 de mayo de 2026. Lleva la firma del doctor Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa. De esta manera, entonces, doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante participación con el tema medios probatorios en materia civil y nosotros nos reencontramos en un próximo evento académico. Muy buenas tardes, permiso. Muchas gracias. Muchas gracias.